Buenos días, hermanos. Dios les bendiga bendiciendo. Por favor, abramos la Biblia en el Evangelio, o mejor en el libro de los Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Libro de los Hechos, capítulo 3. Versículo 1. Hechos capítulo 3, versículo 1. Hechos capítulo 3, versículo 1. ¿Ya se encuentra en ese pasaje? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había o por lo que le había sucedido. Amén. Señor, gracias te doy en esta mañana. Señor, tú eres maravilloso, tú eres grande, y solo tú puedes saciar, solo tú puedes satisfacer nuestra vida completamente. Señor, yo te ruego que nos hables, que nos bendigas a través de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén. De cojo a adorador. Eso quiero compartir esta mañana. De cojo a adorador. Cuando usted y yo leemos el libro de los Hechos, nos asombramos de todas las maravillas que encontramos allí. Quisiéramos que la historia de Hechos se repitiera en este tiempo. ¿Cuántos quisieran ver milagros de ese tipo el día de hoy? Nos gustaría que todas las personas que vengan a la iglesia, al templo, a la iglesia no, al templo, porque esta no es la iglesia, el templo, la casa de Dios. La iglesia somos nosotros. Nos gustaría que toda persona que venga al templo con una situación así pudiese salir de este lugar completamente libre de todo lo que le afecta. Bueno, no solo los cojos, queremos que los sordos escuchen, que los ciegos puedan ver, pero todo eso que pasaba en Hechos tenía una razón de ser. Si usted lee conmigo Hechos capítulo 1, por favor, vaya un momento a la Biblia. Hechos capítulo 1. Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, tiene algo muy claro al escribir estas historias, al narrar estas historias. Y Lucas dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, y se refiere al Evangelio de Lucas, y él también lo escribió. Y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando uno lee esos versículos, se da cuenta que Lucas tiene en mente algo: seguir contando lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y que él narró en el Evangelio de Lucas. Ahora, lo que Jesús iba a hacer en esos días ya no era él personalmente, sino que Jesús iba a usar a la iglesia, a su pueblo, a su cuerpo, y no lo iba a usar de cualquier manera. Era una iglesia que iba a ser llena del poder del Espíritu Santo para cumplir el propósito que el Señor tenía en su vida. De tal manera, hermanos, que cuando uno lee Hechos, se da cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, los discípulos ven cómo algunos abandonan la fe. Lucas abandonó la fe. Pero a pesar de eso, la iglesia llena del poder del Espíritu no se detiene. Busca a alguien que reemplace a Judas y sigue la marcha. Hay cosas en la iglesia que a uno le duelen, hermano. Hay cosas que suceden en la iglesia que a uno lo entristecen. Como en aquellos días, muchos hoy también abandonan la fe. Gente que en las congregaciones era clave. Gente que en las congregaciones era crucial. Judas no era cualquier persona. Judas era el administrador de las finanzas de Jesús. Era la persona que le abría paso cuando Cristo iba a una ciudad y le preparaba todo lo que él necesitaba. Y ese hombre abandonó la fe. El mundo hoy está triste porque el deportista más admirado de los últimos tiempos resultó ser un engaño, resultó ser una trampa. Yo mismo me consideraba admirador de ese ciclista norteamericano, y lo admiraba porque había superado un cáncer, y lo admiraba porque salió de nada, de ser rechazado, a ser el hombre con más Tour de Francia ganados en la historia. Pero nos hemos dado cuenta que todo lo que logró, lo logró solo a través de la trampa, de la mentira, del engaño. Sin embargo, aunque eso le duele al mundo del deporte, el ciclismo no se detiene. Amén. Hay gente hoy diciendo: queremos ser honestos. Si ganamos, queremos ganar bien la carrera que tenemos por delante. Y yo quiero decirle a ustedes, mis hermanos, que aunque muchos abandonen la fe, eso no nos debe desanimar. Lo que debe producir en nuestro corazón es: si otros claudican, yo quiero seguir esta carrera hasta el final y ganarla bien, porque el Espíritu de Dios está en mi corazón. La iglesia de Hechos es una iglesia que gana almas por la predicación. Es una iglesia que aprende que Dios no hace o no tiene acepción de personas. Dios ama a la gente de color blanco, pero también ama a los morenos. ¿O no es así? Amén. Dios ama a los altos. Si solo amara a los altos, ¿dónde quedaríamos nosotros? Los que no somos tan altos, los que no llegamos el estatus que la gente dice. Si Dios solo amara a los bien parecidos o a las mujeres hermosas, ¿dónde quedarían los que no tienen esos atributos físicos? Si Dios solo ama a los intelectuales, ¿dónde quedarían aquellos que no tienen todo ese bagaje, todo ese conocimiento? No, hermano, Dios no ama a las personas porque tengan esto, tengan lo otro, o porque sean de esta altura o de aquel color de piel. Él nos ama porque somos producto de su corazón. Somos producto de su mente, de sus propósitos, de sus deseos. En Hechos vemos una iglesia que hace misiones transculturales. Una iglesia llena del poder del Espíritu que sale de sus fronteras, que sale de su comodidad
para predicar el Evangelio a la gente que lo necesita. En ellos vemos una iglesia que arregla los problemas doctrinales. Que cuando algunos dicen que hay que creer esto y otros que hay que creer aquello otro, la iglesia llena del Espíritu busca la Biblia, hermano, para saber cuál es la respuesta. En medio de todo eso que hacía la iglesia, está en el capítulo 3. Vaya conmigo, por favor. Hechos capítulo 3. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Si la iglesia era el canal de Jesús para seguir enseñando y haciendo, ¿qué podemos ver en este pasaje que nos bendiga hoy, hermano? En primer lugar, vemos el alto valor que los discípulos le daban a la oración. ¿Qué es lo primero que notamos en el pasaje? El alto valor que los discípulos le daban a la oración. ¿Cómo comienza Hechos capítulo 3? Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Y qué se hacía en esa hora? Oración, clamar, hablar con Dios, tener una conversación con Dios, estar juntos buscando a Dios. Si usted ha leído Hechos de los Apóstoles, se dará cuenta que la oración era vital para los discípulos. Por ejemplo, ellos fueron los que oraron pidiéndole a Dios que les guiara para ver quién iba a tomar el lugar de Judas. Señor, ayúdanos. Judas ya no está. Dinos quién va a ocupar su lugar. Y oran por eso. Dime qué debo hacer. Dime quién debe estar. En Hechos capítulo 4 vemos a los discípulos orando para que el Señor les dé poder para testificar. Y cuando los maltratan, cuando a Pedro y a Juan los golpean, cuando les dan palo literalmente por causa del Señor, en lugar de decir: Señor, líbranos de este problema, los discípulos lo que dicen es: danos de nuevo, Señor, para que en medio de los problemas nosotros hablemos de ti como tenemos que hablar. Eso nos enseña algo a nosotros. Cuando las dificultades vienen a nuestra vida, hermano, no hay tanto que orar para que las dificultades se vayan. Lo que tenemos que pedir es que en medio de las dificultades nosotros actuemos bien. Que en medio de los problemas actuemos como cristianos. Que si alguien en el trabajo te la tiene pequeñita, si alguien en el trabajo te la tiene montada, si alguien en la cuadra, si alguna persona te está haciendo daño, no ores pidiéndole a Dios que se lo lleve. Ora pidiéndole a Dios que te dé sabiduría para ver cómo vas a tratar a esa persona que te está haciendo daño. Porque de esa manera Dios puede glorificarse en ti y en mi vida. Un ahijado de mi mamá llegó el viernes que estábamos haciendo algo en la casa. Y me decía, primo, me dice él, yo trabajo por allá cuidando una bodega al lado de Pizza Hut, ahí en la 53, entre 70 y 72. Y el frente de la bodega lo han usado de parqueadero la gente de Pizza Hut. Y resulta que quien estaba cuidando el parqueadero del restaurante vio el espacio allá y comenzó a meter carros también allá. Pero mi primo dijo: no, yo te ayudo. Y comenzaron los dos a distribuir las ganancias. Pero es que él es una persona muy educada y toda persona que se bajaba del carro decía: buenas noches. Y él no trabaja en el restaurante. Buenas noches, bienvenido al restaurante. Tranquilo, yo le cierro la puerta. Su educación no llegó a que la gente le diera más propina a él que al que era el vigilante de los carros en el restaurante. Eso comenzó a despertar la envidia. Eclesiastés dice que todo buen trabajo despierta la envidia del hombre. Así dice la palabra de Dios. Entonces este hombre comenzó a sentir envidia y una noche no soportó más y le sacó un cuchillo y correteó a mi primo para hacerle daño y él se fue. Y entonces como que el administrador se dio cuenta y trataron de arreglar eso. Los días pasaron y él comenzó a hablar con el muchacho y a decirle: hombre, mi intención no es quitarte tu trabajo. De hecho, si yo quiero, le pongo una cadena al frente de la bodega y no parquean nada, porque no tienen por qué usarla.
pero es beneficio para ti, beneficio para mí. De lo que se trata es esto. Y comenzó a hablar y a hablar con él y a hablar con él. Y él me dice: Carlos, las cosas han cambiado tanto que ahora él ha copiado la manera como yo trato a los clientes. Ahora también les dice: buenas noches, y le sonríe, bienvenido, es un gusto que esté aquí. Y las propinas le han aumentado a él y le ha ido mejor de lo que le iba antes. Porque hubo alguien que oró para que Dios le diera sabiduría de cómo tratar a la persona que es un problema para nosotros. Necesitamos orar más. Los discípulos iban al templo. Ahora entienda bien, los cristianos no tenían templo para orar. El templo que se menciona aquí es el templo de Jerusalén. Por lo tanto, no era el templo donde los cristianos acostumbraban a orar, era el templo de los judíos. Y los cristianos no tenían un sitio determinado para la oración. Gracias a Dios que hoy tenemos templos para orar, que hoy tenemos lugares dedicados al clamor y a la oración. Pero lo que la Biblia nos enseña es que en todo momento y en todo lugar usted y yo podemos orar a Dios. En todo momento y lugar. Dios no necesita que usted venga al templo para que hable con Él. Sin embargo, aquí hay más libertad para orar que en otros lugares. Usted puede hacerlo en su casa. Usted puede hacerlo en el momento, hermano, de descanso en el trabajo. No ore durante el trabajo. Porque el trabajo es trabajo. Su empleo es su empleo. Pero cuando llega el momento del descanso a mediodía y puede apartarse a un lugar, ore, bendiga su trabajo. Yo trabajaba ahí la oscuridad tapó efectivamente y había un mezzanini en ese lugar. Yo no tenía que subir por unas escaleras, hacía un calor terrible, hermano, pero casi todos los mediodías yo subía a ese mezzanini para pedirle a Dios que bendijera el trabajo. Y Dios fue tan bueno, hermano, que suplía tanto para nosotros que hasta nos aumentaron el sueldo y nos comenzó a ir mejor, porque Dios nos escucha en cualquier lugar. En el capítulo 2 vemos a los discípulos orando por el poder del Espíritu Santo. En el capítulo 10 vemos a Pedro orando, y cuando Pedro está orando, Dios le enseña que todas las personas son importantes delante de Dios. Dios le enseña que Él ama a Cornelio, así como ama también a los discípulos. ¿Y sabe cuándo descubre Pedro eso? Cuando Pedro está en oración delante de Dios. Hermano, cuando la oración forma parte de nuestra vida diaria, Dios convierte los días normales en días especiales. Se lo voy a probar con Hechos capítulo 3. Pedro y Juan, ¿sabe qué dice el griego en que se escribió la Biblia? Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración como era costumbre, como era normal. Todos los días a la misma hora iban a orar. Ya era natural, no era nada nuevo. Pero como ellos vivían en oración, un día normal se convirtió en un día especial. Pedro y Juan llegan al templo y ven al cojo, que no es la primera vez que ven. El hombre siempre había estado ahí. El hombre siempre había estado pidiendo limosna. Pero llegó el día en que, por estar orando tanto, estaban tan sensibles a Dios que Dios les dijo: hoy es el día que yo quiero hacer algo en ese Señor. Y toman al cojo, usted leyó la historia conmigo. El hombre los mira, lo agarran de la mano, le ayudan a la fe, lo levantan, y el hombre, hermano, es cambiado completamente. Yo no sé usted, hermano, pero Enrique decía algo hace unos días en el culto del miércoles. Y yo quiero repetirlo, porque una vez lo dije. Llegará el día, hermano, para nosotros también. Llegará el día en que nuestros cultos normales van a ser cultos extraordinarios. Llegará el día en que en medio del culto y de la oración algo raro va a pasar. Algo que no estamos acostumbrados a ver, pero va a pasar, va a ocurrir. Toda iglesia, todo pueblo de Dios tiene su momento. Yo no olvido, he narrado eso solo una vez aquí y lo recuerdo para los que no saben. Yo no olvido una fiesta que hicimos en Betel en marzo del año 89, hermano. Era una campaña. Comenzamos el culto a las 4 de la tarde, Viernes Santo.
Estaba predicando una pareja, hermano, de esposos, acerca del Espíritu Santo. Ese día la hermana Paulina nos citó a las 4 y estas personas comenzaron a ministrar acerca del Espíritu de Dios. Y el culto comenzó a extenderse, el Espíritu de Dios comenzó a derramarse en la iglesia. Ese día en primera fila había un sacerdote de una iglesia católica del sector que nos fue a visitar para ver qué era lo que estaba pasando en esos días en la iglesia. Ese hombre comenzó a ser redarguido por Dios. El culto llegaron a las 6, llegaron a las 7, eran las 9 de la noche, las 10 de la noche. Nadie se iba del templo, hermano. La gente estaba tirada en el piso llorando. La gente hablaba en lenguas. Dios estaba haciendo algo maravilloso. De pronto, unas personas vecinas llegaron y tocaron al templo y preguntaron, yo no olvido eso, ¿qué pasa aquí? Porque estamos viendo candela que sale de este templo. Algo tiene que estar pasando. ¿Sabe qué era lo que había? Que Dios había convertido un culto normal en un culto extraordinario en casa de Dios. Ese día la historia de la iglesia cambió. Y nuestra iglesia comenzó a crecer hasta el punto de lo que se tiene hoy en día, porque no nos cansamos de orar. Hermano, insista con la oración, una y otra vez, una y otra vez. Puede que hoy sea el día de su milagro. Puede que sea mañana, puede que sean las próximas horas, pero nosotros debemos creer que la oración puede cambiar la condición de nuestras vidas. Por la oración, la condición de ese hombre cambió. Era el cojo. Usted sabe que hay gente que lo conocen por los apodos de sus defectos físicos. ¿Conoce usted gente así? ¿Dónde vive? Al lado del mocho. ¿No es cierto? ¿Dónde vive? Ahí donde vive el mudo, al lado. Y queda un estigma sobre la persona. Nadie sabe cuál es el nombre. Nadie sabe si es un buen padre de familia o no. Lo conocen es por su limitación física. Bueno, la historia de ese hombre cambió. Ya nunca más le dirían el cojo. Nunca más le dirían el pordiosero. El mendigo que está ahí, el que pide plata, el que pide limosna, ese que le quita la plata a los demás. No. La oración hizo que la historia de una persona cambiara. Yo creo que Dios puede hacer eso, hermano, con nuestras vidas. Si nosotros le damos un alto valor. En segundo lugar, notamos las limitaciones de la mente humana en este pasaje. Las limitaciones. El versículo 2 dice, y era traído un hombre cojo. Déjenme interpretar ese versículo, hermano. Era traído el hombre. Tal vez él hasta no quería ir. Porque con mucha gente de este tipo de situaciones que pide plata, en aquella época ocurre lo mismo hoy. ¿Cuánta gente usa niños y a personas enfermas para pedir plata, pero ellos no se quedan con nada? Otros son los que se quedan con la plata, con la comida. Este hombre era traído a ese lugar. Tal vez él no quería, pero lo llevaron a la fuerza. Tal vez le daba vergüenza que lo colocaron ahí. Tal vez le dolía estar ahí. Yo no sé si usted sabe esto, pero yo tengo un hermano que está en silla de ruedas. Hermano, ahorita va a ser 30 años eso, que tengo un hermano en silla de ruedas. Y yo no sé si usted conoce que una persona que no se puede mover y está en un sitio por mucho tiempo en la misma posición, le produce un dolor insoportable. Le produce lo que los enfermeros y los médicos llaman escaras. Y son esas heridas, esas llagas que van carcomiendo en ese lugar donde el hueso apoya en la carne. Y eso se va dañando. Ahora, no sabemos si donde colocaban a este hombre había un techo. No sabemos si había un árbol. Pero póngase usted a pensar
Un hombre que tienen aquí en la puerta del templo todo el día. Bueno, a esta hora le da sombra. Pero y después de la 1. Y cuando son las 2, las 3. Cuando ya la gente no está caminando porque todo el mundo se va a almorzar. Y cuando se acabó el culto y todo el mundo se fue. ¿Qué pasa con este hombre? Tal vez otros se aprovechaban de su situación. Ahora déjenme especular. Si los que le llevaban eran los familiares, ellos veían esa oportunidad de llevarlo allá como un alivio para ellos. Y bueno, los que saben esto entienden que atender a una persona lisiada cansa, hermano. Cansa. Mi hermano es alto. Cuando a él le pasó eso, yo tenía como unos 11 o 12 años. Y a veces teníamos que cargarlo entre dos. Y para mí era tan difícil, hermano, soportar ese peso para pasarlo a la silla de ruedas. O a un mecedor, que como no teníamos plata, improvisamos a un mecedor, le pusimos unos ángulos abajo y le colocamos balineras. Y eso era la silla de ruedas. Era difícil cargarlo. Era difícil hacerle la fisioterapia que la doctora mandó. Era difícil en la misma cama levantarlo para llevarlo al baño para que se bañara. En mi condición de niño, yo una vez dije, esto me tiene aburrido. En mi condición de niño, porque sentía que yo no podía más. Hay familias que ven a un familiar enfermo y año tras año y año tras año, y llega un momento en que algunos se cansan de eso. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Pero espero que no vayan a tomar nada. Pero ¿por qué la próxima inseguridad? ¿Qué tal si oramos por Jaime? Por la hermana Carmen. ¿Sí? Vamos a orar. Ahí, acérquense a la hermana un momentito. Por el grande, Señor. Solo Dios sabe la carga que hay en el Señor, en esta mañana te rogamos por la vida de Jaime, Señor. Lo bendecimos, Padre. He estado diciendo hoy que la oración puede cambiar la historia de las personas. Y nosotros oramos creyendo que en Él puede suceder algo que cambie, Señor, la manera de ver la vida. Señor, lo bendecimos. Oramos que tengas compasión de Él. Que fortalezcas a nuestra hermana Carmen. Y que la ayudes y que la guardes. Y que le des, oh Dios, todo lo que ella necesita para seguir adelante, Padre. En el nombre de Jesús. De esto precisamente estoy hablando. De cuántas veces hay situaciones en la vida, en la familia, que ocurren una y otra vez y nos cargan, hermano, emocional, físicamente, espiritualmente. Y muchos de nosotros, como la familia de este hombre, con nuestra limitada mente humana, ¿sabe qué es lo que hacemos? Nos desprendemos de eso, como esta familia, que cogía a su familiar y lo tiraba a la puerta del templo, como queriendo decir que otros hagan lo que nos toca hacer a nosotros. Era gente que no tenía la compasión ni la misericordia. Ahora, si eran los amigos los que lo llevaban, voy a decir lo que Liliana ha dicho muchas veces en la casa. Mire, usted tiene un problema en la casa y se puede ir para donde un amigo y puede que la primera semana lo vean bien, pero desde la segunda semana en adelante ya comienzan a decir, bueno, ¿y este qué? ¿Cuándo es que se va para su casa? ¿Ah? Está aquí, no va nada, se está gastando el agua, coge todo lo que hay en la nevera. Por eso entendamos, lo mejor que nosotros tenemos en la vida es nuestra familia. No importa los problemas que haya en ella, no importa los defectos que haya, nadie te soportará
como tu familia y como mi familia no soporta. Yo me imagino a los amigos que lo llevaban en el día, no sé, cargado, en una espera, en una camilla. Y de pronto los amigos ya estaban cansados de la situación y lo tiraban allá. Hermano, mira acá, trate de no extraerse. La gente no entendía la verdadera necesidad de este hombre. La gente pensaba que lo que este hombre necesitaba era plata para suplir su comida y de pronto suplir lo que él necesitaba en el momento. Lo triste es que este hombre tampoco entendía su verdadera necesidad. No encontramos en ningún momento que él está diciendo, por favor, ya no me traigan más aquí a la puerta, ¿por qué no me meten adentro? Nunca escuchamos a este hombre diciendo, oren por mí. No, él se conformó con su situación. Estaba acostumbrado a la mendicidad, estaba acostumbrado a las migajas que otra persona le daba para sobrevivir. La Biblia dice que lo colocaban a la puerta, y miren cómo es tan preciosa la Biblia, que lo colocaban a la entrada para pedir limosna a los que entraban, no dice a los que salían. ¿Sabe por qué dice a los que entraban? Porque cuando uno va a la casa de Dios, uno lleva ofrendas. En aquella época llevaban animales, palomas, llevaban grano tostado, llevaban harina y llevaban recursos para las ofrendas. Lo que el cojo está pensando es, si yo me pongo por donde salen, me va mal. Yo mejor me pongo por donde entran, que todavía llevan la ofrenda ahí. El cojo lo que dice, hombre, antes que se lo den a Dios, que me lo den a mí. Y entonces expresan su verdadera calidad cristiana. Primero me dan a mí, en lugar de darle a Dios. Lastimosamente, como este hombre, hay mucha gente en el día de hoy, personas que no entienden su verdadera necesidad. Por eso, como la gente no entiende cuál es su verdadera necesidad espiritual, están haciendo cosas que los llenan por el momento, pero que luego tienen que ir a volver a pedir otro poquito. Volverse a colocar en la misma taberna, para que la taberna le dé una migaja de alegría. Por eso tienen que ir otra vez al prostíbulo, para que allá le den otra migaja de amor y de afecto. Por eso tienen que ir a las drogas, por eso tienen que hacer todo lo que hace el hombre hoy en día para su carne, porque cada vez que hace eso, lo que está diciendo es, me acostumbré a que la vida me dé migajas para poder satisfacer la necesidad que tengo. Hermano, ¿cuántos mendigan por un poco de amor a las demás personas? ¿Cuántos mendigan un poco de amistad? ¿Cuántos están mendigando por un poquito de salud? ¿Cuántos mendigan por ser aceptados, por ser valorados? Y cuando alguien les regala una migaja, ellos creen que esa es la vida. Por eso, hermano, cuando Jesús se encontró con el ciego Bartimeo, le hizo una pregunta que yo creo que los apóstoles debieron hacerle a este hombre. Cuando Bartimeo se encuentra con Jesús y le dice, Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿sabe qué es lo que le dice Jesús a Bartimeo? ¿Qué quieres que yo te haga? Jesús le estaba diciendo dos cosas. Te puedo dar un pedacito de pan y sigues siendo ciego. O quieres que te dé la vista y que la vida te cambie. Todavía hay gente hoy que prefiere seguir recibiendo migajas que recibir la transformación que el alma necesita. Hermano mío, en ocasiones estamos tan cerca de Dios, pero tan lejos al mismo tiempo. Este hombre estaba en la puerta del templo, pero no tenía comunión con Dios. Este hombre estaba solo a un paso de que algo sucediera, pero prefería las migajas de la vida. Entonces, quiero terminar con esto. Es lo que la iglesia debe tener claro. Capítulo 3. Dice el versículo 4. Pero con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, ¿qué fue lo que le dijo?
Otra vez, ¿qué fue lo que dijeron Pedro y Juan? Ahora, ¿por qué Pedro y Juan dicen, míranos? Y luego dice, no tengo plata ni oro. Porque el versículo 5 es como un paréntesis, ¿cierto? Porque Pedro y Juan dicen, míranos, y él está atento como recibir algo de ellos. Pero Pedro y Juan dicen, míranos, y lo siguiente que dicen es, no tenemos plata ni oro. ¿Qué es lo que la iglesia debe tener claro? En primer lugar, y es que la primera impresión que la gente tendrá de Dios, la recibirá de nosotros. Voy a decirlo nuevamente. La primera impresión que la gente tendrá de Dios, ¿la recibe de quién? Pedro y Juan, con ese hombre a la puerta del templo, le están diciendo, míranos, tú has tenido la oportunidad de tener una comunión con Dios, pero míranos. Hermanos, no podemos pedirle a la gente que no se fije en nosotros. La gente de hoy no tiene un conocimiento claro de quién es Dios. ¿Sabe quién está encargado de mostrar quién es Dios? Nosotros, la iglesia del Señor. La iglesia debe decirle a los no creyentes, mírame. La gente debe decirle al vecino, mírame. Yo me comporto tal cual como Dios espera. Si tú quieres conocer a Dios, entonces mírame a mí y podrás tener claro quién es Dios. Sin embargo, Pedro y Juan no solo dijeron, míranos, sino que enseguida aclararon quiénes eran ellos. Pedro y Juan dijeron, míranos, no tengo plata ni oro. O sea, como queriendo decir, míranos, somos personas comunes y corrientes. No tenemos plata ni oro. Es decir, no somos más ricos que nadie que está entrando en este templo. No somos mejores que ninguno de los que está entrando a la casa de Dios. Míranos, nosotros no somos Dios. No, nosotros no somos seres extraordinarios. Somos simplemente instrumentos de la mano de Dios que te va a bendecir a ti. Digo eso para que la iglesia tenga claro que cuando Dios haga maravillas, el que merece la gloria es Él. No es porque nosotros seamos buenos. No. Pedro está tan claro en eso que el capítulo 3, versículo 12, mire lo que dice Hechos. La gente está buscando a Pedro y a Juan como si ellos fuesen dioses. Y Pedro dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Saben qué es lo que están diciendo Pedro y Juan? Olvídese, no hay nada en nosotros capaz de hacer un milagro en favor de esa persona. Humanamente no podemos. Yo quiero que usted escuche esta mañana. No hay nada que como pastor yo pueda hacer para que su vida sea transformada. Entiendan, hermano. No tengo ningún recurso humano para que su vida llegue a cumplir el propósito de Dios. Ah, pero algo sí sé. Hay alguien que sí puede hacer. ¿Sabe qué dijo Pedro y Juan? Ten claro, Señor. Yo no tengo plata ni oro. Tengo las mismas limitaciones que tienes tú. Pero yo conozco a alguien que sí te puede cambiar la vida. Y entonces presenta a Cristo con un título maravilloso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En la Biblia nada está colocado por accidente, hermano. Nada. Pedro no dijo en el nombre de Jesús simplemente. Tampoco dijo en el nombre de Jesucristo nada más, sino que al nombre le colocó un lugar y dijo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, ¿por qué Pedro y Juan le dicen a un hombre tan olvidado, tan menospreciado, un hombre al que nadie le había dado el valor que su vida merecía, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, vengo a levantarte? Nazaret fue la ciudad donde Jesús se crió cuando pequeño.
De hecho, a Jesús lo llamaban Jesús Nazareno. Nazareno creen algunos por la ciudad donde él se crió. Nazaret era una ciudad pequeña, la más pequeña que había en el norte de Israel. Nazaret pertenecía a una región de Israel que los judíos menospreciaban, que los judíos odiaban. Se llamaba Galilea de los gentiles. Las personas no creían que de Galilea y de Nazaret podía salir algo bueno. De hecho, cuando ganan a Natanael para el Señor y le dicen, Natanael, hemos hallado el Mesías, y le dicen, ¿de dónde eres? Y él dice, Jesús de Nazaret. Y dice Natanael, ¿de Galilea puede salir algo bueno? Entonces lo que Pedro y Juan le están diciendo al cojo es, yo te presento a alguien que no le dieron el valor porque venía de una ciudad pequeña. Te presento a alguien que viene de una ciudad de poca importancia, de poca historia, sin mucha trayectoria, pero que dio la vida, la muerte vino y la venció y se levantó. En ese mismo nombre yo te hablo a ti para que la historia de tu vida pueda cambiar. ¿Sabe qué es lo que nos dice eso a nosotros? Jesús sabe lo que es el poco valor que se le da a una persona, porque a él se lo dieron. Jesús sabe lo que es el menosprecio. Jesús sabe lo que es venir de una familia sin posibilidades económicas. Usted lo vio naciendo en un pesebre, no nació en un hotel, no nació en una cuna hermosa de oro, nació en un establo rodeado de vacas, de burros. Lo vemos diciendo que no tiene lugar donde recostar la cabeza. Si hay alguien que entiende cuál es la verdadera necesidad del ser humano, es Jesucristo de Nazaret, que está aquí con nosotros para decir, ten fe, levántate, yo puedo cambiar la historia de tu vida. Por eso, hermano, cuando nadie te da el lugar que tú te mereces, Jesús sí lo hace. Cuando nadie tiene las posibilidades para suplir las necesidades de tu vida, hay alguien que sí puede hacerlo, y es el Señor Jesucristo. Déjame concluir diciendo dos cosas. Dios nos cambia la vida para que lo reconozcamos a Él. Dios nos cambia la vida para que lo reconozcamos a Él. Dice el capítulo 3, versículo, hermano, 8, que cuando este hombre fue sanado, lo primero que hizo fue entrar al templo. Y después de entrar al templo, comenzó a andar, saltar y alabar a Dios. ¿Sabe para qué Dios nos bendice y nos ayuda cada día? Para que lo reconozcamos a Él. Él es el que suple para nosotros fuerzas, capacidades, habilidades, ocasiones para que la bendición llegue a nuestra vida. Y lo segundo que quiero decir para terminar es que aquella historia de mendicidad terminó. Yo no creo que este hombre se volvió a sentar a la puerta a pedir. ¿Sabe qué hacía él ahora? Trabajaba para darle a otras personas. Ya está bueno de estar mendigando lo que tú necesitas. Es hora de que Dios te dé lo que tú necesitas para que tú ayudes a la gente necesitada, para que Dios te pueda usar como un instrumento. La vida de este hombre pasó de ser un cojo sin provecho a un adorador delante de Dios. Colóquense en pie, por favor. Yo no sé, hermano, cuál es la situación que usted está viviendo. Déjenme decirle algo personal. Algo que ustedes conocen. Yo no tengo ni que añadirle ni restarle. Ustedes conocen la historia que Lilian y yo hemos vivido. Lo saben de primera mano. Nos han visto
llorar, nos han visto quebrantarnos emocionalmente, físicamente. Saben todo lo que hemos pasado como pareja, como familia. Digo eso para que usted entienda que somos como Pedro y Juan. Somos normales. Tenemos las mismas luchas que ustedes tienen en otras áreas, pero que las tienen. Pero el hecho de que no hayan limitaciones por mi humanidad no significa que yo no crea en alguien que sí tiene todo el poder para satisfacer las necesidades de nuestra vida. Tus limitaciones, mis limitaciones, no son un obstáculo para que Dios bendiga a una persona. Pedro y Juan dijeron, no te podemos dar nada material, esa es una limitación, pero podemos hacer algo más grande. Y en esta mañana yo quiero invitar a este altar a aquellas personas que necesitan que el Señor Jesucristo intervenga en su vida ahora de una manera maravillosa. Venga aquí al altar rápidamente, por favor. Sea por un asunto de salud, sea por un asunto familiar, sea por una situación personal difícil. Venga esta mañana al altar. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos. Te exaltamos. Yo les conté que un día fui a predicar a Cartagena, a una iglesia donde siempre me invitaban. Y fui una vez en diciembre. Y cuando salimos del culto como a las 11 de la noche, porque el culto comienza casi a las 8 de la noche, se me acercó un hermano grande, fuerte, y me dijo, pastor, yo en estos días sí recibí al Señor. Para los que conocen Cartagena, yo vivo en el sector de Olaina, en un barrio que se llama Sarabanda, que está pegado a una parte del lago, de una laguna salada. Su casa es de madera, no tiene ni siquiera piso, es de careta. Y cuando el hombre está hablando, yo le digo, ¿qué ocurrió? Y él saca una pistola, no le pidí Dios. Yo me asusté, hermano. Yo dije, ¿será que está molesto? Me va a pegar un tiro, fue lo que yo me imaginé. Pero el hombre saca su pistola y me dice, mi vida cambió estos días. Usted no sabe lo que soy, pero aquí pongo esta pistola, destrúyala por mí, por favor. Bueno, antes de que se arrepintiera, yo le dije al pastor, tráigame una mona. Y me trajeron una mona grande. Y la puse sobre una piedra que había ahí y le di para que no sintiera nunca más esa pistola. Y cuando destruyo eso, entiendo que la historia de ese hombre estaba cambiando en ese momento. Yo regresé después a la iglesia y me encontré con un hombre que predica ahora la palabra de Dios. No es pastor, no es evangelista, tiene su familia, su hogar cambió. Pero como ese hombre ahora va saltando, alabando a Dios, proclamando lo que Dios hizo en su vida. Hermano, cuando Dios te dé una respuesta maravillosa, cuéntale a los demás que fue Él. Que no fue tu piedad, que fue Él el que hizo esto. Levantemos nuestras manos y comienza a orar a Dios y dile, Señor, yo te necesito. Las personas, Señor, pueden dar
Tal vez te has entregado a todo desorden en tu vida, pero lo único que estás recibiendo de la vida son migajas que te harán volver una y otra vez a pedir un pedacito. Pero en esta mañana yo te estoy presentando al que te puede dar la plenitud de la vida, a Jesucristo. Oh Dios, en mí hay limitaciones, pero en ti no, Señor Jesucristo.